Esto es Anécdotas con Energía, el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales y en este episodio platicamos con Tatiana Vázquez de Bogotá, Colombia, y nos va a contar cómo es que se convirtió en ingeniera eléctrica y cómo ha construido su vida para vivirla mientras sigue creciendo. Antes de comenzar este tercer episodio, quisiera agradecerte por la gran acogida que le han dado a este podcast. Tenemos varios escuchas y bueno, yo quiero pensar que les está gustando. Por favor, déjanos tus comentarios. Nos encuentras en Facebook como Anécdotas con Energía. Tenemos un Twitter que es Anécdotas con N1. Tenemos Instagram, Anécdotas con Energía. Y hace 2 días estamos ya en YouTube. También nos puedes dejar ahí tus comentarios. Y si te gusta este proyecto, déjanoslo saber para poder seguir haciéndolo mucho mejor. Gracias y comenzamos. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo, hasta siento raro que me digas Ricardo. Ricky, es que no sabía cómo decirte. Oye, antes de comenzar, quiero presentarte un poquito. Yo conocí a Tatiana, nos conocimos en Madrid. ¿Qué fue, Tati? ¿En 2015? Sí. 2015, nos conocimos en el máster de energía solar fotovoltaica y Tatiana, pues nos tocó trabajar juntos, que como 6 meses casi, ¿no? En un proyecto. Sí, el segundo semestre de la maestría prácticamente. Lo que puedo decir de Tatiana es que es muy bien hecha. Híjole, me acuerdo que revisaba meticulosamente que todo funcionara y si de repente que se movía el Excel, no, hay que cambiarle acá y metía las fórmulas y de aquí y allá y unas desveladas que nos dábamos. Realmente Tatiana es muy, muy meticulosa con su trabajo. Y bienvenida, Tati, a Anécdotas con Energía. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo soy de Bogotá, Colombia. Uh-huh. Tengo 33 años, soy ingeniera eléctrica y como bien lo dices, tuve la oportunidad de hacer el máster de energía solar fotovoltaica en la Universidad Politécnica de Madrid hace un par de años. Hombre, ya tiene 5, ¿no? Bueno, sí, como 5. Sí, bueno. Oye, ¿y qué onda? A ver, platícanos un poquito más de ti. Ya eres de Bogotá, sí, estudiaste energía solar, pero ¿quién es Tatiana? ¿De dónde vienes? Bueno, pues mi familia es de acá de Bogotá. Sí. Mi familia solo somos mis padres, mi hermano y yo. Actualmente estoy casada. He tenido la oportunidad de estudiar acá en una universidad pública. Adicionalmente, algo en que mi familia como que me ha implantado hace buen tiempo es como a conocer tu propio país. Entonces, desde muy pequeña empecé a viajar principalmente a los lugares turísticos como cualquier colombiano, pero después empezó como esas ganas de conocer sitios muy aislados y recónditos en donde poca gente conoce y donde realmente se ve qué es Colombia. Entonces, creo que esa magia de conocer el otro lado de la moneda te da una visión un poquito más distinta de quién eres y qué quieres conseguir más adelante en tu vida. En ese sentido, creo que me planteé como poder desarrollarme profesionalmente en donde de alguna manera pudiera contribuir a que la sociedad, lo menos en mi país, sea un poco mejor. Entonces, ahí es donde comienzan a llegar muchos desafíos, ¿no? Porque por un lado eres mujer y no es típico
creería que es mundialmente porque lo compró una maestría en donde una mujer se meta en el área de ingenierías, por lo menos en la eléctrica o en la mecánica. Ok. Entonces, en general veo que es como poca mujer en la ingeniería, principalmente en la eléctrica y en la mecánica, incluso en la mecatrónica. Y bueno, eso se ha dado porque desde la formación básica, como es el colegio, para las mujeres se encamina como hacia lo académico, no hacia lo técnico. En ese sentido, por ejemplo, para mi época, un colegio técnico para mujeres no existía. Hoy en día ya por lo menos ya existe la opción para las niñas. Y como te digo, lo compré con la maestría porque si voy a mirar el porcentaje de mujeres en la maestría, estamos hablando de hace 5 años, era 20%, por mi resto era hombres. Entonces, bueno, más allá de, como te menciono, de esos desafíos, pienso que como que todas las experiencias que vas viviendo desde muy pequeña te van formando y te van conduciendo a un camino, obviamente impulsado en principio por lo que quieren tus padres de ti, pero que con el tiempo tú lo vas encaminando a los gustos y a tus deseos. Y bueno, eso fue lo que básicamente fue pasando en mí, en donde fui encontrando ese camino que me gustaba lo técnico. Por decir algo, mi abuelo, dime. Sí, sí, te iba a preguntar justo eso, ¿cómo empezó? ¿Por qué te empezaron a gustar las cosas técnicas? Bueno, para allá iba. Sí. Por ejemplo, mi abuelo no era una persona estudiada, pero trabajaba en el área eléctrica. Entonces, puede que yo no hacía nada técnico, pero me encantaba ver cómo él se metía ahí con sus cables, o también le gustaba el arte de la madera. O sea, todo este tipo de herramientas siempre me llamó la atención. Sí. Adicionalmente, como bien lo sabes, pues una ingeniería está basada en mucha matemática y física. Sí. Pero desde el colegio creo que mi padre me enseñó mucho el tema de querer las matemáticas, no verlas como el gran ogro que la presentan. Y creo que eso resalta en el tema de la exactitud, como son las matemáticas. Es exacto. Busques el camino que sea, siempre encontrarás el mismo resultado. Uh-huh. Y eso se refleja en lo que tú mencionabas anteriormente, en que me gusta en mi trabajo de que las cosas tengan un orden y que se cumplan. Entonces considero que las matemáticas, desde allá, desde el colegio hacia el día de hoy, reflejan en mí como que haya un proceso que sea congruente, que sea coherente con lo que tú piensas, con lo que tú haces, y que al final se va en un trabajo, independientemente de la actividad que hagas. Oye, ¿a los cuántos años más o menos te diste cuenta que te gustaban las matemáticas? Bueno, pues digamos que descubro que me gustan un poco cuando ya tú ves el tema de álgebra lineal, ese coco que uno le dicen, bueno, acá decimos coco en Colombia, es como algo que te va a costar mucho, entonces era el álgebra de Baldor, ¿no? Pero sí. Realmente el álgebra de Baldor, como mi papá me lo enseñaba, sentí que no era eso que decía la gente. Todo lo contrario, me parecía bonito cuando te salía por fin un ejercicio y antes me frustraba si no me salía. Pero creo que viene desde atrás porque mi madre tiene una papelería cuando yo tenía como unos 8 años. Uh-huh. Entonces, desde los 9 yo llegaba del colegio y lo que hacía era hacer mis tareas y atender la papelería, y mi abuelito era quien me cuidaba. Entonces, básicamente yo le organizaba a mi mamá las cuentas, que vendí, que no vendí, mandaba a mi abuelito que pagara los servicios públicos, tener todo el día. Al final era como tener un orden en el dinero que ingresaba, y me empezó a gustar como a tener esa organización financiera. Bueno, también te cuento que mis padres ambos son contadores, y lo que siempre supe es que yo no quería ser contadora. Pero pues la vida te enseña que sí o sí parte de eso tienes que ser. Y se te queda, ¿no? O sea, yo creo, mira, ahorita tan organizada que eres y así, pues algo heredaste de tus papás.
Sí, entonces siempre creo que esas pequeñas experiencias, como tú las dices, son las que van formando tu carácter. Y bueno, de esa manera es que comienzo, por un lado, a gustarme las matemáticas y por otro lado, como a lo técnico. Y en ese orden de ideas comienzo por el área de los computadores y yo consideraba que lo que quería hacer era ingeniería de sistemas. Estaban en pleno auge cuando llegaban a arreglarle el computador a mi mamá. Siempre me le pegaba el técnico, venga, ¿y por qué de ser maestro? ¿Y por qué? No sé qué. Dije, no, esto es lo mío. Me presento a la universidad de esa carrera. En ese entonces era una carrera muy demandada, la segunda después de medicina. O sea, era algo muy competitivo. Y o sea, ¿tú eres ingeniero de sistemas? No, eléctrica. Eléctrica, sí, ¿no? Yo soy eléctrica, sí. Solo que yo pensé que ese era el camino, ¿no? Nada, entonces cuando veo que me presento y que una lista de espera, es decir, en una universidad pública, acá la universidad pública, por lo menos para mí, pesa mucho por su calidad. Entonces sabía que si yo iba a estudiar, era en una pública. Entonces, al quedar así como en lista, decido buscar una ingeniería y hacer lo que acá se llama como un traslado interno. Bueno, presentemos a una ingeniería que no sea como tan demandada, ingreso y después me cambio lo que yo quiero. En ese orden de ideas solo quedaban 3 opciones de ingeniería con menos demanda. Uno era civil, entonces me visualicé el futuro y dije, no, puentes, no es lo mío. Había otra que se llamaba catastral y geodesia. ¿Cómo? Tenía que ver también. Catastral y geodesia. ¿Y ahí qué se hacía? Esa es particular. Bueno, esa tiene que ver como con el tema de suelos, pero también con la parte, acá hay una entidad que se llama el catastro, donde se registran los inmuebles, donde se determinan las áreas, va basado en planos, también digamos que hace parte de las grandes construcciones. De hecho, para mí aún todavía no es muy claro su campo de acción, como lo notas. Y la última era ingeniería eléctrica. Bueno, eléctrica, no sabía qué era eso, pero dije, algo debe parecerse a sistemas, por lo menos algo debe tener. Y ahí es cuando decido inscribirme en esa. Por lo menos se enchufa la luz, ¿no? Sí, algo. Dije, bueno, sí, acá debe tener algo parecido y pues como en principio todas las ingenierías tienen las mismas materias básicas, pues no iba a cambiar mucho la historia si los primeros semestres hacía una ingeniería y me trasladaba después a la que yo quería. Pero resulta que ingreso a ingeniería eléctrica, efectivamente sí me dan un cupo y entro a la universidad. Y la primera materia la recuerdo que se llamaba Seminario de Ingeniería. Ahí otra vez de nuevo compruebo que mientras entraron 40 hombres, solo entramos 6 mujeres. De nuevo. Y hay una materia que se llama seminario, y en seminario te dicen como más o menos a dónde te lleva esta carrera. Bueno, de ingeniería eléctrica, y nos dieron un resumen. Y la parte que a mí más me interesó, que no tenía ni idea que existía, era la generación de energía. Aquí en Colombia es muy fuerte la generación hidráulica, ¿no? Entonces, acá tenemos muchos embalses, esa es nuestra principal fuente de energía, casi un 66%. Entonces todos hablan de la magia de la generación de energía y dije, bueno, esto está interesante. Está tan interesante que después sistemas pasó para mí en segundo plano. Me di cuenta que eso no era lo mío. Es más, tuve después la oportunidad de trabajar entre semestres, cuando me salí de vacaciones. Aquí había un gran centro comercial que solo se dedicaba a la venta de computadores. Aún no existe. Entonces, cuando no existían los supermercados que te vendían los computadores, ese era el único lugar como ciudadano bogotano que podías ir y comprar tu computador. Entonces, cuando logro entrar ahí, aprendo mucho más de computadores, a ensamblar, a arreglarlos, y ratifico que no era lo mío. Entonces, continúo en eléctrica y ya cuando uno va llegando como séptimo, octavo semestre,
Después de ver generación hidro, te salen esas materias que se llaman electivas, ¿no? Como opciones. Una de esas se llamaba sistemas fotovoltaicos. No más el nombre se me hacía raro. Pero como sabía que tenía que ver con generación, que era algo que ya había identificado con los dije, no, pues veamos a ver de qué se trata este cuento. Y realmente desde esa materia descubrí que eso era lo que yo quería enfocarme en mi carrera. Entonces, desde que salgo de la universidad trabajo en energía solar y siento que ha sido como el camino en donde he podido reunir muchas de las cosas que de la niñez me gustaban. Entonces, por un lado está lo técnico, por otro lado es, sobre todo la electrificación rural, es ir a lugares recónditos. Adicionalmente, ese cuidado del medio ambiente, que siempre me llamó la atención desde pequeña, que ya le metían un encuentro que la ecología, que el reciclaje, que siembra un árbol. Bueno, de cierta manera la energía solar y principalmente la electrificación rural con energía solar es la que reúne todos esos componentes que a mí en un principio me iban gustando. Y eso de que ibas a hacer las electrificaciones y tal, ¿tú ya estabas trabajando ahí o era por hobby, era por parte de la escuela? ¿Cómo es que empezaste a hacer electrificación rural? Empiezo cuando hago mi práctica en la universidad. Para uno graduarse en mi época, requerías hacer una práctica laboral en una empresa y adicionalmente una tesis. Y ya con esos dos requisitos, aparte de tus materias, podías graduar. Bueno, pues en mi tesis también me fui por lo fotovoltaico y en la práctica laboral entrar a apoyar un programa que estaba haciendo la ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ahí, en ese momento, ellos llegaban a, bueno, más bien conformaban como un observatorio, se llama el Observatorio de las Energías Renovables. En ese observatorio, ¿qué era lo que trataban de hacer? Como de encontrar proyectos piloto o donde se pudiera contribuir al mejoramiento de ciertas comunidades, de alguna manera dar un soporte técnico, como decir, es viable ese proyecto, y después enviárselo a la entidad pública, porque siempre ellos trabajan con el gobierno, es como un aliado del gobierno. Entonces, después de que dicen, bueno, este proyecto puede ser viable, se enviaba esa información a una entidad pública y la idea era que esa entidad pública de ahí en adelante pues hiciera una labor para que se pudiera dar a cabo ese proyecto. Entonces yo entro desde esa parte de ya comunicarme con la comunidad, tenemos este problema, podríamos utilizar energía solar para solucionarlo de tal manera o tal otra, principalmente eran escuelas y centros de salud. Eso era lo que más llegaba y desde ese momento como que me comienzo a meter en lo rural. Oye, pero ¿por qué en lo rural? O sea, mi pregunta es, tú en este momento ya conocías la energía solar, hablas de una Tatiana que era organizada, pero que no quería ser financiera o, bueno, contadora. También hablas de una Tatiana que le gustaba o le llamó la atención lo técnico por el abuelo, pero era eso, era lo técnico. Y ahorita ya que conoces la fotovoltaica, sabes sobre energía eléctrica, sabes sobre generación de energía, sabes sobre energía fotovoltaica. ¿Qué te hace inclinarte por lo rural, teniendo todas esas aptitudes? Bueno, pues creo que es donde tenemos más trabajo, pero no lo veo desde el punto de vista de, bueno, por acá voy a hacer profesionalmente algo, sino desde el punto de vista de aportar con mi profesión al mejoramiento de esa sociedad, de esa rural tan olvidada. Entonces, como te decía, con mi familia nos gustaba ponernos retos de decir, bueno, esta Semana Santa, mientras toda la gente viajaba, por decir algo, te digo, a Cartagena, lugares turísticos muy bonitos acá, bueno, porque no vamos a, te doy un ejemplo, Guaviare. Ese es un departamento acá que yo creo que nadie va por turismo, va porque tiene familiares o tiene tierras, pero no es un departamento turístico principal.
pero ofrece mucho ecoturismo. Entonces, a lo que voy es que cuando tú comienzas a conocer todos estos sitios así como aislados en donde ves tanta carencia de todo índole, siento que si encuentro esa pasión que reúne la energía solar, porque como te decía, es no solo la parte técnica, sino por lo menos desde el punto de vista rural es un mejoramiento de la calidad de vida de esas personas que viven allá. Entonces, creo que encuentren que esa parte rural es donde puedo aportar un poquito más de mis conocimientos para que sea un lugar con mejores condiciones para quien vive allá. A la final en la ciudad hemos mejorado mucho a nivel de comunicaciones, a nivel eléctrico, incluso la misma educación, pero en lo rural aún seguimos siendo muy cortos. Oye, y tenemos que mejorar sobre todo el servicio, ¿no? En lo rural. No sé si te acuerdas de Eduardo Lorenzo, no me acuerdo qué profesor nos dijo ahí en la maestría que cuál es el problema de poner sistemas fotovoltaicos en los sistemas rurales. Y yo me acuerdo mucho eso que decía que es que no van a funcionar porque las personas que viven ahí no saben darles mantenimiento, no saben qué hacer. Y después, ¿cuándo hay otro ingeniero? Bueno, yo veo complicados los sistemas rurales porque sí, es muy fácil venderles la idea y cómpralo y demás. Pero ¿y después? Has elegido, digamos, un campo complicado. Es cierto. Y lo que tú planteas, creo que es lo que pasa en un principio y aún sigue pasando en Colombia, donde solo pensamos, démosle una solución. Bueno, pero ¿cómo se sostiene? Ese es el gran detalle, ¿no? Y analizando casos como México, como Perú, como Bolivia, pues se viene presentando más bien como una tendencia a hacer el uso de la escalera de la energía. Creo que en Colombia nos saltamos eso. Entonces, ¿eso qué es? Partir de cero, que no tienes energía y te doy un gran sistema. Bueno, pues ahí está el problema porque no hay quien lo sostenga o cómo lo sostiene y con qué dinero. Pero si tú haces el uso de la energía, de la escalera de la energía, es precisamente poco a poco vas avanzando a la medida de tus posibilidades. Entonces no es que es blanco y es negro, o no tienes o tienes una muy buena, no. Esto es como cuando te vas a comprar un pantalón. Tú dices, bueno, yo soy talla S, me compro el S, ¿cierto? O no, en mi caso no, yo soy M, me compro el M. Pero acá más o menos se están imponiendo una sola talla. Hay talla única, ejemplo. Solo te ofrezco esta talla única. Bueno, pero es que a mí me puede sobrar o a ti te puede faltar, ¿cierto? Nunca está adaptado a las condiciones de tu cuerpo, en el caso de los pantalones. En el caso de la energía es la misma historia. Entonces, ahí es donde viene una unión interesante en donde qué necesita el que está allá y qué le puedes entregar desde el que está acá en la parte central y de qué manera se puede hacer eso sostenible. Entonces, solo se puede hacer sostenible, ahí vuelvo y digo, en una escalera de energía. Si yo tengo pocos recursos para sostener mi sistema, pues tengo un sistema pequeño, pero no por eso no significa que no vaya con energía. Si ya tengo un poco de medios más, porque no toda la gente en el campo es pobre, hay gente con mucho dinero, hay ganaderos, hay agricultores. No, hombre, yo tengo más dinero. Perfecto, hay un sistema más grande para usted. Y a medida de tus posibilidades, pues tienes un sistema coherente con tus ingresos y coherente con lo que tú puedes mantener. Entonces, como te digo, a la final es adaptarse a las condiciones locales. Hoy obviamente tiene que haber una contraprestación desde el lado del gobierno en donde seamos conscientes que no toda la gente puede tener lo mismo. Ahí no es un tema de igualdad, es un tema de equidad, que es diferente. Igualdad es a todo el mundo le damos el mismo sistema, ¿le sirve o no le sirve? Equidad es a la medida de tus posibilidades. Y por eso te decía, hay casos de éxito, que no viene al caso mencionar cuáles, pero que han funcionado con pequeños sistemas, los Solar Home System, en México, Bolivia,
en Perú, sobre todo. Perú creo que ha desarrollado ya hasta la parte normativa muy adelantada para precisamente tener unos costos de operación congruentes con la realidad. Porque yo no puedo decir que es lo mismo mantener un sistema que está en una isla a un sistema que está en la parte del interior del país. Claro. No es lo mismo llevar la energía al Amazonas, donde tú no puedes llegar ni por río, solo por avión. ¿Cuánto te vale llevar un panel por avión al Amazonas? Sí, entonces a la final, como te digo, es adaptar al contexto local una tarifa de energía y el sistema de energía que le sirva al usuario de acuerdo a sus posibilidades. Sí, totalmente de acuerdo, Tati. Oye, y después hiciste la tesis, terminaste sobre electrificación rural, te metiste a campo y después, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste después de terminar la universidad? Bueno, después de la práctica, gracias a esa práctica uno conoce empresas instaladoras de estos sistemas. Estamos hablando que hace unos 8 años la energía solar no era tan conocida en Colombia como hoy en día lo es. Por lo menos en la ciudad era imposible pensar que tú tuvieras un panel. Hoy en día ya es posible. Sí. Pues si en la ciudad era tan desconocido, pues imagínate en lo rural, todavía más. Entonces logro ingresar en una empresa instaladora y desde ahí solo mi misión era diseñar, aprender el diseño, aprender el tipo de equipos y bueno, hasta ahí vamos bien, pero si yo le decía, mándenme a campo, yo quiero ir a campo para esta parte técnica que va a desarrollar. No, pero ¿cómo la van a mandar a ustedes? Una mujer por allá y pues las zonas no son las más seguras. Realmente estábamos hablando en un momento en que Colombia está en un conflicto armado pues bastante fuerte y básicamente estas soluciones salían para zonas como esa, se llaman acá zona roja, donde está el conflicto armado activo y es donde la gente ha sido más vulnerable, ¿no? Sí. Entonces, por X motivos, la persona que iba a ir a instalar allá no pudo y entonces me dice mi jefe, bueno, tanto que quería ir a campo, pues le tocó. Vaya a campo y de paso aprende e instala un sistema. Sí. Así de ceros. Bueno, pues dije, por fin, llegó el momento. Yo me acuerdo que una vez me enseñaste unas fotos que te estás ahí con unas botas y se veía así como lodo, como en una jungla. ¿Es eso? Sí, como te decía, quien iba a instalar ese sistema era un hombre. Luego, la dotación era para esa persona. Sí, porque como te cae bien grande. Encima, me dicen, esta es tu dotación. Y es ropa de hombre. O sea, el pantalón era gigante, yo parecía un niño, pero en parte estaba muy contenta de poder empezar como ese conocimiento ya técnico y sobre todo en campo, ese contacto con la comunidad. Antes tú solo recibías un correo, una llamada, por favor, ayúdame. Bueno, pero no tengo ni idea realmente de las condiciones como vive esa persona. Ya cuando tú las conoces ahí y como que de alguna manera dices, bueno, acá venimos a solucionarte algo de sus problemas, es como una satisfacción interna. Por supuesto, como tú lo dices, tiene muchas implicaciones el hecho de tú vas a poner energía. ¿Qué implica poner energía en un lugar que no hay energía? Los animales, tienes que estar vacunado, es posible que te pique una víbora, como no. Si tú no estás acostumbrado, personalmente yo no estaba acostumbrado a caminar en el fango, donde me llegaba a la rodilla, para caminar trochas, cargar herramientas. Adicionalmente, no es tan común que sea una mujer la que dirija una obra. Normalmente los técnicos toman muy bien las indicaciones cuando hay un hombre detrás. Entonces, eran varios retos que se unían.
el hecho de la comida. No es que estamos en un hotel de 5 estrellas y vamos y comemos lo que queramos, es lo que te puedan dar. Claro. A veces llegabas a zonas en donde no había agua potable y la gente está acostumbrada a tomar agua lluvia, pero tu estómago no está acostumbrado a eso. Sí. O sea, la recomendación era no tomar agua lluvia porque te ibas a enfermar, de una. Entonces era desayunar con gaseosa, con jugos. El almuerzo puede ser yuca, plátano y arroz. Olvídate si comías pollo o carne. O sea, era algo como de supervivencia, perdón. Pero bueno, también tenía su magia. Oye, y después de echarte proyectos en electrificación rural, que es un reto bastante fuerte, con ropa que no está diseñada para una mujer, con prejuicios que una mujer no puede estar al mando, y aparte, pues con lo que mencionas, todos los riesgos que existen, tú regresas, terminas ese proyecto y ¿qué sucede? O sea, después de todos esos prejuicios, todos esos baches de cómo una mujer pues no iba a poder, y regresas y lo lograste. ¿Qué pasa después? Bueno, en esa empresa me mandan a otros 2 proyectos más y en todo viaje siempre pasa una experiencia. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Ahí está. Bueno, en una me mandan a la frontera entre Colombia y Ecuador y allá vamos a instalar energía a unas escuelas de la frontera. Como te digo, era zona roja, entonces para tú ingresar a ciertas partes tienes que básicamente, 1, tener un guía de la zona, que ganarse a alguien de confianza no es fácil, y 2, que esa persona como que te facilite la vida en cuestión de permisos con ciertas personas que están ahí, que te permitan trabajar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos pasó que íbamos a instalar y el río estaba supremamente crecido. Había un riesgo de voltearnos. Entonces nos dicen, no, la opción es caminar. Bueno, perfecto. 4 horas caminando para llegar a la escuela. Muy bien, instalamos todo. El tema es que el plano rural tiene ese tiempo contado, es decir, esta instalación nos tenemos que demorar X tiempo por todas las condiciones que tienes y casi que no está permitido no demorarse más porque sabes que te estás arriesgando más, en otras palabras. De todo tipo, ¿no? No solo por orden público, sino porque hay compromisos contractuales con esos sistemas. Entonces, como te digo, llegamos a esa escuela un poco tarde y eso hizo que acabáramos nuestro trabajo ya entrando la noche. Cuando nos recogen, es una comunidad indígena. Bueno, yo veo que ese camino es, como te digo, es fangoso. Me llegaba el barro hasta las rodillas, así que no es que rinda mucho caminar. Y le digo a la indígena, bueno, pero cuando terminemos usted nos acompaña, porque yo acá me pierdo, o sea, estamos en el medio de la selva. Sí, yo lo acompaño siempre y cuando no llueva. Bueno, perfecto, terminamos. Y salen los rayos, comienza a ver, o sea, se ve que hay tormenta, no ha caído lluvia, pero que va a haber, porque ya ves los rayos. Sí. Y me dice la indígena, lo siento, no la puedo acompañar porque es que se pueden caer los árboles en el camino. Quedamos en el bingo un ingeniero y yo. Y me dijo, no, nada, vámonos, ¿qué podemos hacer? Igual hay que irnos. Sí. No, ahí no nos podíamos quedar. Y bueno, comenzamos a caminar por la selva. La linterna nos alumbraba 1 metro, sin exagerar, máximo 2. No sé por qué, pero la selva se te come la iluminación y comienzas a escuchar de todo tipo de animales. O sea, en algún momento dije, ay, ¿quién me manda a meterme acá? Perdidos en medio de la selva, sin señal de celular. ¿A quién le puedes avisar que tú estás perdido sin saber ni siquiera dónde estás? No. Entonces, seguimos caminando con el olfato realmente, porque uno no sabe ni por dónde andar. A la final nos perdimos como unas 3 horas. Yo en un punto dije, pues nada, ni siquiera hay formas de decir, pues sentémonos y pensamos. No te puedes sentar en el fango. Tú tienes que seguir continuando.
Adicionalmente está la tormenta eléctrica. Esos árboles de la selva son altísimos, son como de 30 metros mínimo. Un tronco que se caiga ahí, nadie sabe qué pueda pasar. Bueno, al final, después de esas 3 horas, logramos salir a una medio carretera destapada y ahí logramos ya conseguir unas motos. Puede que no sea mucho tiempo, pero para mí fue eterno. Saber que en algún momento te puede pasar algo y nadie se va a dar cuenta. Porque pudo haber sido un animal, pudo haber sido el grupo subversivo, hasta, bueno, no hay fuentes de agua cercana tampoco. No sabes nada de lo que pueda venir más adelante. Entonces, esa es una, y ese proyecto eran 3 escuelas como en una misma región, pero que todas eran de forma diferente. Uh-huh. Entonces, en otra escuela también terminamos ya entrando en la noche y pasamos por ese retén donde te digo que no pide permiso. Sí. Entonces, como que vuelven a pasar y dice, bueno, ya hemos terminado. Y después de que pasamos ese retén, suena un petardo. Entonces yo dije, bueno, pues hasta acá llegó la historia. Porque ya que pues es lo único que puedo hacer, pues seguir caminando. Como era a orillas del río, el carro realmente decía una otra orilla del río, pero tú sientes que fue incluido. Sí. En ese punto también pensé, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, pues si nos tocó acá, nos tocó. Entonces es cuando tú después te digo, como que la vida te puede dar un minuto y me dice, ¿quién me manda a venir acá? Si yo estaba bien en la ciudad, ¿para qué me pongo a ponerme acá haciendo estas labores? Pero bueno, como te digo, a la final son riesgos que yo misma quise asumir y que por otro lado siento que te enseñan mucho cómo apreciar la vida y cómo de alguna manera a reconocer que sí somos vulnerables en cualquier lugar y que creo que esta energía rural tiene un alto precio precisamente para llevar a estos lugares, pero asimismo tiene una alta satisfacción de poder contribuir al mejoramiento de vida de estas personas. Pero si tiene un alto costo, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues en energía solar? ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque siento que aún puedo seguir aportando mi granito de arena. A lo mejor puede que no sea instalando, como lo hice en una época, pero por lo menos el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría en donde analizamos electrificación rural no solo de Colombia, sino como te decía, de otros casos en Latinoamérica. Y pienso que puedo contribuir también desde el lado de la política o también desde el lado del gobierno, en apoyar ciertos procesos, en apoyar desarrollo de proyectos. Creo que a pesar de que tiene riesgos, como lo dices, aún hay mucho por hacer. Y de pronto eso es lo que más me llama la atención de que todavía se puede seguir aportando de distintas formas. Te fuiste a Alaska, ¿no? ¿Estuviste un tiempo en Alaska? Bueno, en ese gusto de seguir conociendo, tuve la oportunidad de irme a vivir a Alaska y conocer diferentes culturas, no solo la americana, conoces algo de rusos, de ucranianos, de orientales, y de ver una forma de vida diferente también, que es un gusto también por la tierra, pero con muy buen acceso a servicios. Entonces es un campo mejorado, digámoslo así, y es un amor por la familia muy grande. O sea, las calles de familias grandes, de casas grandes, con tierras, con mucho espacio en sus casas y en sus lotes, muy diferente a lo que por lo menos es Colombia, en donde ya la familia piensa o no tengamos hijos, o si tenemos hijos es 1, máximo 2, pero 4 es imposible.
antes de pronto. Entonces, ese es un cambio de vida totalmente diferente y en parte por eso quería hacerlo. Pienso que todos esos aprendizajes que tú puedes llevar, no solo de tu país, sino de otros países, hacen que te vuelvan mejor persona, como que extraigas lo mejor que encuentras en tu paso. Oye, un poco para las personas que nos están escuchando, es que Tatiana que vive en Colombia, yo te conocí en España, se fue a Alaska, es que seguramente Tatiana ha de tener plata. ¿Tú qué le dirías a esas personas que están pensando en no, pues es que yo no puedo porque no tengo dinero? ¿Merece la pena irse? ¿Tú cómo lo hiciste? Creería que sí. Bueno, en primera instancia no soy rica ni nada de eso. Creo que lo único que he hecho es como trazarme algunas metas y para eso hay que hacer sacrificios y ser constante. Entonces, si nos devolvemos desde el punto de vista de España, cuando yo dije no, quiero especializarme en el tema de energía solar fotovoltaica, mucha gente me decía, pero ¿para qué se va afuera? ¿De dónde va a sacar dinero? Para eso hace un estudio acá. Bueno, antes de eso yo me puse a revisar todos los estudios que en ese entonces daban sobre renovables en Latinoamérica. Concluí que no había ninguno, por lo menos en el tema de solar fotovoltaica. En renovables encontré algo en Brasil, algo también en Argentina y algo muy pequeño en México. Pero no era concreto en energía solar. En energía solar solo encontré 2 programas concretos. Uno fue el de Madrid y el otro fue el de Australia. Yo encontré uno en la Universidad de Australia, pero no recuerdo su nombre. El caso es que era así muy específica en solar fotovoltaica. Entonces ahí es cuando digo, listo, ya tengo el que es el de España y mi meta es esa. Como tú dices, pues no tenía dinero. Pero eso no es un impedimento, al final la barrera está en tu mente. Si tú quieres conseguir algo, lo deseas, lo único que necesitas es voluntad y disciplina. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? Conseguir dinero. ¿Y cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer en Bogotá. ¿Por qué? Porque en Bogotá había mucha oferta de mi carrera, mientras que afuera no. Entonces logro conseguir una oferta laboral fuera de mi ciudad y me voy a un departamento aislado justamente, se llama Arauca. Un departamento que sufrió mucho por la violencia, con un conflicto armado por varios años y por ser zona roja, el ingreso para un ingeniero es superior. Okay. Entonces dije, pues esa es, me voy por allá y tomé ese riesgo y adicionalmente dije, bueno, pues me voy allá y de paso aprendo un poco como de redes, como algo más de lo eléctrico que son las redes de media tensión y baja tensión y la electrificación rural. Y no, ya es momento de ampliar un poquito más el campo en que estoy trabajando. Bueno, pues la lección es que cuando llego, trabajo con la empresa de energía de allá, se ganan una convocatoria pública para desarrollar pilotos de energía solar fotovoltaica. Así que me lo asignan a mí y podemos desarrollar pilotos a nivel off-grid, grid-tie y adicionalmente de diferentes tipos de cliente. Un cliente que sea un usuario residencial, un cliente que es oficial, un cliente que sea escuela, ¿sí? Entonces podemos, incluso desarrollamos un sistema de monitoreo de esa solución fotovoltaica, de verlo en internet, de cómo le cortamos la energía si el usuario no paga. Bueno, entonces esos avances estuvieron muy buenos. Lastimosamente es que como necesitas comunicaciones para ser un sistema remoto, bueno, pues no todo el departamento tiene acceso a la señal de celular. Entonces ahí fue nuestro gran limitante, pero se hicieron cosas interesantes en ese trabajo. Entonces a lo que hoy es, yo me fui con la idea de aprender otras cosas, pero seguí en mi campo solar y pues todavía lo pensé más. Y ahí es cuando digo, bueno, acá tengo que seguir un buen tiempo e ir ahorrando para lo que quiero, que era irme a España. Y porque sabía que un préstamo era demasiado dinero para poder estudiar
Y mi objetivo era pagármela toda con mis ahorros. Lastimosamente me di cuenta que no podía ahorrar todo. Si lo ahorraba todo me iba a tomar mucho tiempo, pero sí ahorré la gran parte, creería que casi un 60%. Y con ese 60% en el bolsillo dije, me inscribo a ver dónde paso. Sí. Y así Me fue. acuerdo que hace unos años le preguntaba a Tatiana, oye, ¿cómo le hiciste? Me decía que con los ahorros, que con el banco. Y bueno, no es sencillo. Sí, aún la sigo pagando, porque como bien lo sabes, el otro pedazo fue con un préstamo del gobierno, de programas de irse a estudiar en el exterior. Bueno, pues aún sigo pagando ese 40%, unos buenos intereses, pero que valen la pena. Y ya para resumir la historia de Alaska es lo mismo. Me planteo con mi esposo que queremos tener una oportunidad de vivir en el exterior, de mejorar un poco el idioma de inglés, de una forma ya de experiencia en sitio, no nos vemos con cursos. Y nos ponemos esa meta, la misma, ahorrar. Ahora, ahorrar con pesos colombianos para gastar en dólares no es barato, también es cierto. Pero que se puede, se puede. Oye, ¿y cómo se instalan los paneles en Alaska? 90 grados. Lo pude ver por fin. A 90 grados. Sí. Sí, me acuerdo que subiste una foto por ahí en esa Facebook. Sí, para mí eso era algo como increíble, porque cuando estábamos en la maestría nos hablaban, bueno, entonces el panel se instala a tal latitud, no sé qué, y dan ejemplos así como recónditos en Noruega, y le muestran a uno la foto y ya se queda una foto. Pero cuando ya estás en Alaska y no solo ves uno, sino ves varios, vías todo un edificio, sobre todo estaciones meteorológicas, y logras ver que en verdad, bueno, allá no hay mucho de energía solar, el 1% nomás, pero para hacer condiciones extremas en donde tienes 6 meses de invierno y 6 meses de verano, bueno, pues es algo y es una opción para los lugares que hay bastante, la mitad de Alaska hacia el norte, en donde la gente tiene como sus fincas, sus lugares de descanso, y la única opción es solar. Entonces, como que te reconforta ver que realmente lo que estudiaste puedes verlo en diferentes aplicaciones y que sirve en todo el mundo. Oye, Tati, ¿y tú qué le dirías a Tatiana Vázquez de hace 10 años? Bueno, le diría como abrir un poco la mente. Siento que desde el momento en que logro salir de mi país, obviamente por temas de turismo, se me abre un mundo de posibilidades. Entonces, si yo me vuelvo 10 años antes, para mí mi visión era estudias, trabajas y consigues lo que tú quieres en tu país. Pero siento que el momento en que tú conoces culturas afuera, también hace hay influencia de conocer mi propio país, como te decía, en la parte rural, y de ver que realmente esas barreras que te imponen de que tú no puedes conseguir cosas diferentes a las que te ofrece tu propio país, es como la idiosincrasia de mi país. O sea, como si tienes acá lo necesario, ¿por qué tienes que ir a buscar afuera? A lo mejor no estoy diciendo que lo de afuera sea mejor, no, pero creo que poder vivir, estudiar y ver otra forma de la vida te cambia tu manera de proyectarte. Entonces, hace 10 años en mi mente no estaba conocer el mundo, por ejemplo. Pero con el tiempo, como ya bien lo sabes, que se van dando esas condiciones y que lo logras, me ratifico en que creo que mi forma de ver la vida acá ya es diferente. A lo mejor para otras mujeres es lo normal. Estudias o tienes familia y ya, y esa es la forma de ver exitosa tu vida. Es válido. De mi forma, pienso que por supuesto uno puede tener familia, pero pues no es lo único, ¿sí? Creo que antes de eso quise poner sobre la mesa como esos sueños de
bueno, vámonos a recorrer un poco el mundo. También en su momento era mi novio y como que también tenía el mismo sueño que yo. Y ahora de esposos, pues mira, decimos, dejemos todo acá y vámonos a las casas, pues vámonos. ¿Qué nos impide? ¿Por qué tengo que esperar a que yo me pensione y ahí sí, bueno, vamos a viajar como lo hace mucha gente en Europa? Pues no. Por eso hace 2 años le dije, bueno, pues es el momento de hacer nuestro año sabático. No tenemos que ser ricos para hacerlo. Pero al final es solo tomar decisiones, tomar riesgos. Claro, por supuesto que tienes que analizar qué riesgos tomas. Pero, y algo que sí compruebo es que también tienes que tener mucha disciplina. De pronto hace 10 años veía un poco la vida más relajada, ¿no? Como, bueno, ahí vamos bien, y voy consiguiendo lo que quiero. Vamos viendo, ¿no? Sí, vamos viendo qué sale. Eso es muy latino, ¿no? Sí. No más para uno viajar es, bueno, pues llego allá y miro a ver dónde voy y duermo. Y ahí voy mirando qué cojo. No, pues, por lo menos allá te enseñan a que cierta parte sí hay que planear. No hay que dejar toda la deriva. Claro que tampoco tenemos todo que planearlo, ¿no? Sería muy aburrido. Sí. Pero pienso que hay que tener un equilibrio en eso, en planear, en ser disciplinado y, por supuesto, también en disfrutar ese instante que te llega sin planear. Entonces pienso que esa es como un poco la moraleja que te deja de cambiar un poco tu forma de vida. Ahora no es lo mismo tu visión de los 20 a tu visión de los 30, ¿no? Creo que los 30 es un poco de experiencia, un poco más de dinero, menos juventud, pero sabes para dónde vas o qué quieres. En los 20 todo es posible. ¿Y qué le dirías a una persona que está en sus 20, en sus 10 y tantos, que apenas se va a empezar a dedicar a la energía solar, ya sea como técnico, como ingeniero? Bueno, pienso que consejos. Estamos en la época de la competitividad, ¿no? Eso es lo que más te enseña, que hay que ser competente. Bueno, si quieres dedicarte a la energía solar para ser competente, hay que ser disciplinado. Y para ser disciplinado, ¿qué necesitamos? Es conocer muy bien en lo que te vas a desarrollar, ¿cierto? Eso no solo implica el conocimiento de cómo lo haces, sino que cómo lo están haciendo en otras partes, qué normativas existen. Y eso implica también es dónde estudias. Creo que para mí es algo muy importante y hay que dejar un poco al lado la mediocridad. Es decir, hay muchos estudiantes acaso, no, pero ya pasé ahí raspando, listo. Si realmente uno quiere, más allá de energía solar, lo que tú quieres hacer es porque a ti te interesa, porque quieres aprenderlo, no por una nota. Entonces, eso siempre uno se lo dice y suena cliché, pero con el tiempo te darás cuenta que es cierto. Sí. Entonces, a lo que voy de dónde estudiar es, infórmate, mira los rankings de la universidad. Acá en Colombia muchas veces la gente mira, no, es que esta universidad es privada. Y privada lo asimilan como si es igual a bueno. Creo que no. Creo que para uno enfocarse y ser competente, entonces creo que tienes que mirar un ranking, por ejemplo, internacional. ¿Cómo se posiciona la universidad que tú quieres estudiar en el ranking internacional? ¿Hay universidades peores afuera o peores adentro? Por lo menos teniendo eso claro, ya vas metiéndote de bueno. Ya sé por dónde estudiar y qué voy a estudiar. Que valga la pena lo que estás estudiando, porque se supone que es lo que te apasiona, ¿no? Entonces, qué mejor que aprender en un muy buen lugar. Y eso implica exigencia. Y creo que, Vicky, tú que has estudiado 2 veces en España, uno se da cuenta de esa exigencia hasta donde te llega. Te puede costar más, te puede costar menos estudiar afuera, depende de cómo hayan sido previamente tus estudios. Oye, Tati, ¿y qué canción te hace comenzar tu día con energía? Bueno, creo que tengo 2, una en español y otra en inglés. Una muy colombiana,
es de un cantante de vallenato, Jorge Celedón. Se llama Esta Vida. Entonces habla como de disfrutar la vida con los más simples detalles, ¿no? El olor al café, un día soleado, cosas por ese estilo. Y Beautiful Day de YouTube. Creo que son dos canciones que me dan mucha energía. Bueno, Tati, pues muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Estamos en un domingo a mediodía. Realmente es muy valioso lo que nos compartes. Yo por eso también te quise invitar acá y realmente hoy aprendí cosas que no sabía de ti, que a pesar de todos los estigmas sociales de que una mujer no puede, que no hay herramienta para una mujer, pero es que es chica, que es débil, que es que no son tan listas, tú demostraste que nada de eso es cierto. Como tú dices, o sea, te marcas un objetivo y vamos a por ello. Invertiste tiempo y dinero en tu educación, en formarte, y eso se nota. Y sobre todo me gusta mucho la filosofía que tienes, la filosofía de vida, disfrutar la vida, no porque tengas que trabajar, significa que no lo vas a disfrutar. Como dices, disfruta en donde trabajas, y si no disfrutas donde trabajas, búscalo, a lo mejor aún no lo encuentras. Muchas gracias, Tati. A ti, Ricky, gracias por este espacio, y creo que esa última frase resume en qué filosofía me encuentro actualmente. Pues bueno, ojalá sea buena para los oyentes y de pronto de alguna manera contribuya a que puedan desarrollar sus habilidades y sus potenciales que pronto tienen y que se han limitado a desarrollarlos, ¿no? Entonces, gracias también por eso y bueno, creo que tú eres un ejemplo también de eso. Tu pasión ha sido la música y mira que no la abandonas, todo lo contrario, sigues como perfilándote más, buscando los mejores equipos, sigues editando y bueno, te felicito por eso y que lo uno no le quita ni le pone, es decir, el hecho de que a ti te guste una cosa diferente a lo que te energía no va a dejar que dejes tu trabajo. Creo que uno puede hacer ambas cosas y la idea es sacarle la pasión a lo que realmente te gusta. Exactamente. Oye, Tati, ¿y dónde te podemos contactar? Si las personas se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde te encuentran? Claro, Ricky, pues mira, en Twitter, @pinkulster, te lo dejaré escrito. Y en mi red social profesional LinkedIn, ahí linkedin.com/VázquezH. Las vamos a poner acá abajo en la descripción del episodio por si quieren contactar a Tatiana. De nuevo, Tatiana, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos esta historia. Esto es Anécdotas con Energía. Déjanos tus comentarios en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tú ya nos escuchas. Nosotros también queremos escucharte. Y recuerda, invierte en ti. La mejor manera de crecer, los rendimientos más grandes que vas a tener es invirtiendo en ti mismo, en tu educación. Haz cosas pequeñas, pero piensa en grande. Chao.